y también la atención al cliente, porque son dos términos muy distintos, ¿ok? Así que vamos a comenzar. A ver, vamos a iniciar con un concepto breve, sencillo, que ya de repente muchos de ustedes por ahí tienen noción, ¿no? Sobre qué cosa es el servicio al cliente. Y ya les decía, hemos cambiado muchísimo. Yo actualmente tengo 33 años y cuando a veces yo converso con mi mamá sobre algunos temas o en casa con mi hermano o así con familiares que tal vez son de un poquito más edad que yo, notamos realmente que las características que tenemos actualmente de los clientes son muy distintas, como les mencionaba, nuestros papás, tíos, abuelitos, ¿no? Ahora somos mucho más exigentes porque tenemos la información en la palma de nuestra mano, en un celular, en una computadora, en una tablet. Si queremos información antes de comprar o ver o buscar algún tipo de experiencia, de repente en algún negocio, marca o producto, pues buscamos videos, buscamos reseñas, ¿no? Ya nos hacemos una idea previa, la cual nos genera una exigencia mucho más grande al momento de ir presencialmente ya hacia un negocio para poder ser atendidos por alguno de los representantes. Entonces, dicho esto, ¿qué entendemos o qué cosa creen ustedes, chicos, que es el servicio al cliente? ¿A qué cosa creen que hace referencia? ¿A qué nos enfocamos cuando hablamos de servicio al cliente? ¿Qué cosa creen que es este término que está muy tocado? Siempre decimos, ¿no? Uy, el servicio de esa empresa es súper bueno. O a veces decimos, no, el servicio de tal negocio o de tal empresa, uy, no, es pésimo, no te lo recomiendo. La atención por aquí es así, así, así. Entonces, ¿qué entendemos cuando hablamos, chicos, de servicio al cliente? A ver, tengo por acá dos manitos arriba. Una es la de Melanie. Voy, Melanie, contigo primero, a ver si quieres compartirnos tu opinión. Nos comentas, y si no por el chat, también está bien. Luego tengo la manito de Ladin, no sé si por ahí también quieren compartir su opinión. Hola, Hola, ¿sí, sí, se me logra Melanie. escuchar? Sí, te Sí, escuchamos. bueno, en este caso, en la actualidad, la experiencia que se le brinda al cliente, ¿no? Desde que ingresa, bueno, hasta que se retira del establecimiento en el cual nosotros le brindamos un servicio o una atención o hace la compra de algo. Ujú, excelente, muy bien, muchísimas gracias, Melanie. Sí, no tiene mucho que ver, como nos comentaba ella, con la experiencia. De hecho, los clientes nos basamos mucho en expectativas, ¿no? Y si es que esa expectativa se cumple con la realidad que nos ofrecen las marcas cuando interactuamos con ellas. Tengo también otra manito arriba por ahí, es la de Ladi. No sé si quieren comentarnos algo para poder compartir. O alguien más se anima por ella a activar su micro de repente, chicos, y si no, paso a leerlo en chat para poder compartir sus ideas que me han puesto por ahí. A ver, vamos con el chat. Mari nos ha puesto, es la interacción de una persona a otra. Ok, sí, de hecho es un conjunto de interacciones el servicio. La calidad de atención al cliente, ok. Es una buena atención, nos pone Adriana, sí. Es un conjunto como tal, de procesos, de estrategias, de procedimientos, ¿no? Entonces, vamos a conocer un poquito más o a fondo en qué consiste el servicio al cliente. ¿Qué nos dice la teoría? Y luego vamos conversando un poquito sobre esto. Es el conjunto de estrategias, de procesos, de actividades que una empresa implementa. ¿Para qué? Para garantizar que la experiencia de su consumidor, de su cliente, de su usuario, sea satisfactoria, que es lo más importante. Ninguno de nosotros, cuando va a un negocio o va a atenderse de repente a un restaurante, a una tienda de ropa, a una empresa retail, a un supermercado, ninguno de los que estamos acá vamos a un negocio para que nos traten mal, sino todo lo contrario. Vamos para que seamos muy bien tratados, para que sean amables con nosotros. Si es que hay algún tipo de duda o a lo mejor algún tipo de consulta, pues que nos puedan ayudar, que nos puedan asesorar, ¿no? Porque todo involucra la experiencia que el cliente va a tener, lo cual se va a traducir en una satisfacción. Ese es el objetivo que las empresas realmente tienen cuando hablamos de servicio al cliente. Porque nos ha puesto Ashley, la primera impresión que brindamos al cliente es importantísima. Y una frase, ¿no? No hay una primera oportunidad no hay una primera oportunidad para una, perdón, estoy mal. No hay una segunda oportunidad para una buena primera impresión. Entonces, esa frase hay que tenerla siempre muy presente cuando hablamos con un cliente o cuando es nuestra primera interacción con un cliente, ¿no? Porque
esa impresión que le vamos a dar o esa experiencia que le vamos a dar es con la que se va a quedar, con la que va a ir a casa de repente y si es que no le fue tan bien, va a llegar a casa y lo va a comentar y lo va de repente a replicar con amigos, con conocidos, con familiares, si es que la experiencia no fue buena, ¿no? Porque cuando la experiencia es buena, la contamos y la contamos de una muy bonita forma, pero cuando la experiencia es mala, la contamos aún más todavía. Y hay clientes que por ahí medio sazonan su experiencia un poquito, ¿no? Y le exageran, porque obviamente pues no les gustó el trato, no les gustó la asesoría, no les gustó realmente todo lo que engloba la experiencia que debieron haberle brindado y que tuvo que haber sido satisfactoria. Entonces, vamos a ver qué más tenemos. Nos habla que su objetivo también es brindar soporte, resolver problemas y fomentar una relación de confianza con los clientes, que para eso realmente estamos, ¿no? Para poder fomentar una relación positiva con el cliente, porque somos la cara del negocio. Todos aquellos que están trabajando en atención al cliente son la cara del negocio, son la imagen del negocio y hay que tenerlo muy claro, pero sobre todo hay que tener muy presente que la vocación de servicio es importantísima, porque si yo me voy a atender a un cliente y, bueno, pues es mi trabajo, son mis funciones y las cumplo y ya está, y termino mi horario y me voy a mi casa, el día siguiente me levanto y nuevamente sé que tengo que ir a trabajar, que voy a atender nuevamente clientes y me la paso igual todos los días y no hay una vocación de por medio, o sea, de realmente dedicarle tiempo a la experiencia que le doy a cada uno de mis clientes, ¿no? A realmente hacer sentir también a mí mismo o a mí misma que mi trabajo lo valoro, que mi trabajo es valorado también por mis clientes, porque es bonito cuando uno siente que el cliente te agradece, pero realmente de manera sincera, ¿no? A mí me ha pasado y a muchos colegas también y a muchos chicos con los que he trabajado, que el cliente les ha dicho, ay, muchísimas gracias, de verdad has sido muy atento, me has explicado muy bien, la verdad es que he ido antes a otros negocios y me han atendido más o menos, como que no me tenían tanta paciencia. Entonces, es realmente bonito hasta cuando te preguntan, ¿y cómo te llamas? ¿No? Ah, mira, Diana, qué bien, muchísimas gracias. De verdad te pasaste. Entonces, te genera un sentimiento de que realmente no solamente tienes un sentido de utilidad por tu trabajo, sino que también aportas algo positivo en el cliente. Por acá nos han puesto, correcto, hay que capacitarnos constantemente para brindar la excelencia, pero la capacitación debería entrar por acá y ponerla en práctica, porque a veces pasa que la capacitación nos entra por acá y nos sale por el otro oreja. Entonces, a veces como que el colaborador no la interioriza, no la pone en práctica y hay que hacer seguimiento también a las capacitaciones que le damos a los chicos. A ver, por aquí. Para un servicio al cliente hay que tener autoestima y confianza entre ellos. Sí, hay que demostrar seguridad cuando hablamos con un cliente, confianza, conocimiento, porque si no, pues lastimosamente no vamos a generar esa experiencia positiva que queremos brindarle al cliente. Con la buena experiencia y confianza que se le da al cliente, se debe lograr la fidelización por parte del cliente. Así es. De nosotros depende realmente. O sea, depende también del producto que vende la empresa, ¿no? El precio y la calidad y todo. Pero también depende mucho de nosotros, de cómo generamos esa venta o esa compra del cliente para que realmente el cliente pueda quedarse fidelizado con nosotros, ¿no? Se dice mucho que ahora es muy difícil poder competir por producto, pero que ahora sí competimos por servicio, porque el valor diferencial está en cómo te atiende o en cómo recibe la experiencia cada uno de los clientes después de haber tenido una interacción con alguna marca en específico. Pero también es importante considerar que no todo es responsabilidad del colaborador, ¿no? De hecho, siempre pongo yo este ejemplo y siempre lo digo. Es como un triangulito. Si hablamos de servicio al cliente o si hablamos de experiencia al cliente. Arriba obviamente está la empresa, está el cliente y está el colaborador. ¿Qué quiero decir con esto? A que mi relación con mi empleador, con mi empresa, con mi equipo de trabajo, también debe ser positiva. También la empresa me debe dar a mí las herramientas necesarias para poder yo dar lo mejor de mí en el negocio, para con mis clientes, ¿no? Porque obviamente eso se va a ver reflejado
en lo que recibe mi cliente. Porque si yo estoy en una empresa en la que de repente el trato no es del todo bueno, no me dan las herramientas necesarias, mi equipo de trabajo no es de repente o no maneja una comunicación asertiva o positiva, el liderazgo no es el adecuado, pues es muy probable que tengamos un trabajador sumiso, un trabajador con una autoestima que tal vez pues no se pueda potenciar dentro del ambiente de trabajo o que tenga miedo a opinar o que cuando venga un cliente con algún problema o algún reclamo tenga que ir primero a consultar qué cosa tiene que hacer para luego darle la respuesta al cliente. Entonces, no es la idea, ¿no? Entonces, todo es como un triangulito. Está la empresa, con el cliente, una buena relación siempre para que esto se refleje definitivamente en el colaborador, en el cliente, ¿no? Porque si no, ahí hay una falla grande y no vamos a obtener lo que tanto estamos buscando. Vamos ahora con la diferencia entre servicio al cliente y atención al cliente. Antes de ir, tengo una manito arriba, no sé si quieren comentarnos algo, es la manito de Divina Severino, es el usuario. No sé si por ahí nos quieren comentar algo, me pasan la voz y yo les doy el pase, ¿ya? A ver, vamos a ver las diferencias. En cuanto al servicio al cliente, es el conjunto de estrategias, como lo hemos dicho, procesos, ¿no? Porque es un paso a paso. Por ejemplo, puede haber un protocolo de cómo atender correctamente a un cliente, un onboarding, ¿no? Lo que se le llama tal cual, cómo es el recibimiento que le damos a un cliente. Y herramientas que la empresa nos da para poder garantizar que ese servicio sea el más positivo, ¿no? Y en cuanto a atención al cliente, es la interacción directa entre el cliente y el representante de la empresa. Se enfoca en resolver sus dudas, en proporcionar información y solucionar problemas. Entonces, el servicio al cliente es mucho más amplio, abarca todas las estrategias que la empresa tiene pensadas para el cliente y cómo las aplica el colaborador. Que a veces pasa que la empresa puede tener un buen proceso, un buen protocolo, pero el colaborador no lo aplica. El colaborador simplemente va, cumple su función y se acabó, ¿no? Y en cuanto a atención al cliente, es ya la interacción directa que hay entre colaborador y cliente. En cómo yo lo atiendo, en que si realmente me preocupo por satisfacer su necesidad, por absolver sus dudas, por resolver el problema que el cliente pueda tener. Vamos con un ejemplo. A ver, tenemos Amazon y el otro ejemplo es una tienda tal cual, una de repente de las que puede estar cerca de nuestra casa, de un mini market, una bodega, ¿no? A ver, vamos con primero servicio al cliente. Tenemos Amazon, es una empresa grande. Amazon tiene un excelente servicio al cliente porque ofrece entregas rápidas. El tema, por ejemplo, de las devoluciones no es tan complejo realmente con Amazon y tiene una plataforma intuitiva. No es que yo voy a abrir la página web de Amazon y pues me voy a perder, no voy a saber dónde buscar o no voy a saber de repente cómo seguir mi proceso de compra, mi proceso de pago y todo lo que conlleva, ¿no? Sino que es fácil, es intuitivo, es amigable. Una vez que te llega el producto, llega en el plazo establecido, sin ningún problema. Hay un servicio de atención al cliente postventa, ¿no? Que si quieres hacer algún tipo de reclamo, algún tipo de devolución, ellos te van a guiar en todo ese proceso. Entonces, esto es servicio al cliente, el conjunto, todos los pasos, todas las herramientas que la empresa pone a disposición del cliente, lo cual se va a trasladar en una experiencia positiva en la gran mayoría de casos. Y luego está la atención, que es la interacción directa, ¿no? Como hablábamos. Entonces, ¿qué nos dice? Una tienda cerca de casa puede tener una excelente atención al cliente si el vendedor es amable y se preocupa por la satisfacción del comprador. Acá no hay tal vez todo un conjunto de estrategias, todo un conjunto de procesos como lo hay independientemente de que sea Amazon o no, sino que hay todo un esquema preparado para satisfacer al cliente. Acá es mucho más sencillo, ¿no? En cómo se da la interacción directa entre un vendedor y un comprador, entre un asesor y un cliente, de repente en este caso entre un docente y un estudiante, ¿no? Entonces es la interacción más corta, más directa, más inmediata que pueda haber. Vamos con otro ejemplo. A ver, un restaurante ofrece servicio al cliente con un ambiente acogedor, un menú variado y rapidez. Pero
la interacción al cliente, en este caso, no es tan buena. La interacción con el mesero o con quien nos pueda atender en el momento puede que tal vez no sea amable, que no me salude, que encuentre de repente una carita por ahí seria, ¿no? Que no sea empático, que si le hago consultas me responda medio cortante, que lo único que quiera es simplemente pues ya deshacerse de mí, tomarme el pedido y pasarlo y ya está. Entonces, acá hay una diferencia clara. Cuando hablamos de servicio al cliente, hay una falla de por medio, ¿no? Porque está la interacción que no está buena, que el mesero no es tan empático con los clientes. Pero en cuanto al servicio en general, sí hay una preocupación por parte de la empresa por sí hacer sentir el bien al cliente. En cuanto al servicio de un ambiente acogedor, de repente tiene una buena decoración, tiene de repente un aire acondicionado funcionando, a lo mejor son cómodas las mesas, son cómodas las sillas, tiene un ambiente bonito, ¿no? El menú es variado, no se demoran mucho con traernos el pedido, pero la interacción propia con el mesero no es tan buena. Entonces, el servicio en general puede ser bueno, pero la atención al cliente, ahí está la falla. Y a veces pasa, y de repente a ustedes en algún momento les ha sucedido, que vamos a un restaurante, ¿no? Y es muy bonito, es muy acogedor, el menú también es muy variado, son precios que no son tan caros de repente, la pasamos bien, de repente ponen buena música, la comida es rica, pero cuando llega el momento de que nos van a atender, el mesero no es el más amable, ¿no? El mesero es un poco parco de repente, no te brinda ayuda o se demora en asistirte o la comida se demora en llegar bastante, ¿no? Entonces a veces uno dice, ya sí, o sea, tenemos un restaurante que sí es muy bueno en cuanto a comida, en cuanto a ambiente, pero la atención es pésima. ¿Y a cuántos de nosotros nos ha podido pasar que a veces desistimos o descartamos una empresa o un negocio, no por el producto, no por el ambiente del local, sino por la atención que recibimos, ¿no? Porque no es tan buena. A mí me ha pasado muchas veces que a veces hemos quedado con amigos o algo y hemos dicho, oye, vamos a tal restaurante. Y alguien por ahí dijo, no, 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 ese restaurante no, porque la atención es pésima, se demoran un montón, puede ser muy chévere, la comida muy rica, pero la atención es malaza. Entonces, mejor vamos a otro lado. Entonces, a veces descartamos el ser atendidos o el vivir una experiencia en un negocio porque la atención no es buena, no porque el servicio en general no lo sea. Entonces, ahí hay que identificar qué está pasando, en dónde estamos fallando como negocio, ¿no? Puede que a lo mejor la falla sea en cuanto al servicio o en cuanto a la atención, pero para conocer efectivamente dónde está el error, hay que estudiar al cliente, hay que conocer cómo es mi cliente, qué le gusta, qué no le gusta a mi cliente, de mi negocio, de mi marca, de mi personal también. Y una de las herramientas, por ejemplo, más sencillas de poder aplicar para poder conocer realmente cuál es la atención que recibe mi cliente, es una herramienta que se llama el cliente incógnito. No sé si alguno la ha escuchado o la conoce, también se le llama como Mystery Shopper. Y en este caso lo que se hace es que la empresa contrata a un personal X, cualquiera, no lo contrata para que se haga pasar por cliente. Pero este cliente obviamente tiene un objetivo, tiene una misión, que es vivir toda la experiencia como si fuese un cliente cualquiera. Pero hay una variante, que esta experiencia en todo momento está siendo grabada. Y así el mesero o el colaborador que trabaja en este restaurante o en este tipo de negocios no se espera, ¿no? Que el que tiene al frente lo está grabando, que lo está supervisando, entre comillas. Entonces, pues, va a tratarlo como siempre trata a los clientes. Entonces, esta herramienta nos ayuda a realmente conocer si es que mis colaboradores están brindando una buena atención. Si yo como negocio, como empresa, me esmero por el tema de infraestructura, por el tema del sabor y todo lo demás, pero si mis colaboradores no lo están aplicando o no trabajan en pro de que mi negocio pues prospere, tengo que identificarlo, tengo que tomar medidas para poder mejorar esto, ¿no? Y la medida no es despedir al personal, ¿no? La medida es trabajar en conjunto, la medida como tal es capacitarlo, reunirnos, oye, mira, tomamos la decisión de poder aplicar esta herramienta que es el cliente incógnito, vino un cliente, los grabó cómo fueron atendidos, y hemos identificado esto y esto y esto como oportunidad de mejora.
¿no? A veces decimos, hemos identificado esto como error y tal vez a veces en el tema de la comunicación decir error no es lo más recomendable, sino hemos identificado ciertas oportunidades de mejora que si las corregimos, pues podemos trabajar juntos para que esto marche cada vez mejor, ¿no? Y aplicar diferentes estrategias para que nuestros colaboradores pues tengan una mejor actitud en cuanto a la interacción con nuestros clientes. Por acá nos han puesto en el chat, por acá, sí, también sería una encuesta, ¿no? De satisfacción. De hecho, sí, es una de las herramientas también que se utilizan para conocer la opinión del cliente. Y sí, en base a ello también podamos mejorar, podemos identificar ciertas fallas, ciertos errores, ¿no? Hay varias. La más conocida es la que nos comenté Adriana, que es la encuesta de satisfacción, y la del cliente incógnito, que en este caso es a través de una grabación, podemos vivir como si fuésemos el cliente, nosotros mismos, ¿no? A ver, tengo la manito arriba de Liciel, no sé si por ahí quieres comentarnos algo, ¿nos avisas? Hola, buenas tardes. Hola. Tenía una duda para aclarar bien ese punto. Por Ujú. ejemplo, el servicio, haz de cuenta que es como la tipo empresa en sí. Es como que o sea, que la empresa, lo que vende y todo, y lo que es atención es uno mismo, o sea, cómo atiende a las personas y sí, o sea, eso de que como pues son Sí, tipo tratadas y hace su experiencia. Así estamos bien, ¿verdad? tal cual, sí. Ah, ok. El servicio es todo lo que propone la empresa para que el cliente se sienta bien. Ya puede ser en infraestructura, en decoración, en producto, en calidad, ¿no? En comodidad, y la atención es el trato directo que recibe el cliente con el vendedor o con el asesor en este caso, ¿no? Porque la empresa puede ponernos pues muchas ideas muy buenas en cuanto al cliente, pero si en la atención no se pone en práctica, ahí está el principal error, que a veces es lo que falla, ¿no? Porque a veces no hay una buena supervisión o no se, bueno, hay una frase que siempre se dice, aquello que no podemos o aquello que no supervisamos, no lo controlamos. Entonces, sí es importante supervisar a un personal, no una supervisión en la cual el personal se siente intimidado o el personal se siente hostigado, ¿no? Porque ya no hablamos de ese tipo de supervisiones en estas épocas. Antes, hace años, se hablaba de la supervisión en la cual el supervisor o el encargado tenía el papel antagónico, ¿no? El papel de malo de repente por ahí, sino todo lo contrario es lo que se busca ahora, sino que a través de una supervisión en la que se genere un ambiente de confianza, juntos podamos mejorar, pero sí se debería aplicar una supervisión para ver qué está pasando, cómo podemos mejorar, cuáles son los puntos más débiles en los que mi empresa, mi marca tiene. Y muchas veces, chicos, el punto más débil somos los colaboradores, ¿no? Porque no aplicamos realmente el servicio que la empresa tiene en cuanto a procedimientos, en cuanto a estrategias. ¿Pero por qué? Porque muchos de los colaboradores que están frente al cliente no tienen esa vocación de servicio o simplemente están pues porque van, cumplen su función, tienen un sueldo de por medio y ya está. Pero no hay una preocupación más allá, ¿no? Entonces, ahí está muchas veces la falla. Por eso sí es importante conocer esta voz del cliente, ¿no? Que podemos conocerla como a través de las encuestas, como lo pone Adriana, a través de, el cliente incógnito. De hecho, el eslabón más débil de la cadena empresarial es el cliente, ¿no? Entonces, no debería ser así. Entonces, esto debería cambiar, pero poniendo en práctica el servicio al cliente con la atención al cliente, porque ambos trabajan de la mano. Ahora, ¿qué cosa es la calidad? Porque hemos hablado de servicio y hemos hablado de atención, pero nos falta unir la calidad, ¿no? Entonces, la calidad en el servicio es la capacidad de una empresa para satisfacer o superar las expectativas del cliente en cada interacción. Cada uno de nosotros cuando va a un negocio tiene una expectativa. Inclusive ustedes, antes de poder conectarse a clase, tenían una expectativa también. Ahora, siempre comparamos esa expectativa con la realidad que el negocio nos está ofreciendo, si realmente se cumple o no se cumple lo que yo me imaginé como experiencia, ¿no? Entonces, se mide en términos de qué? En términos de eficiencia, en que me atiendan bien, en que me atiendan de manera rápida, sin ningún error de por medio, ¿no?
También se mide en términos de amabilidad, en qué tan empático, en qué tan buena fue la comunicación que tuve yo con el asesor o que el asesor tuvo conmigo como cliente. También se mide en términos de personalización, en resolución de problemas, ¿no? Entonces, ¿cómo debería ser realmente un servicio de atención al cliente de calidad? En la cual un colaborador tiene de cajón, obviamente, la vocación de servicio, ¿no? Pero es empático, es amable, se comunica asertivamente, es profesional en su forma de tratar al cliente, se enfoca en las necesidades, se enfoca en resolver algún problema que el cliente pueda tener de la mejor forma posible, ¿no? Busca en este caso solucionar cualquier inconveniente que el cliente pueda tener con una sonrisa, con un rostro amigable, ¿no? Que genere una confianza. A veces pasa, y de repente también a ustedes les ha pasado muchas veces, van al banco de repente o van a un negocio y les dicen de repente por ahí, ¿no? Sí, buenos días, dígame, ¿en qué lo puedo ayudar? Y a veces uno está como que, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, mira, quiero por favor esto. Ah, ya, sí, pero hay una comunicación que es muy pasiva, una comunicación en la que realmente tú dices, uy, ¿a dónde vine, no? Mejor me hubiese ido a otro lado, uy, acá la atención no es tan buena. Otra cosa es que de repente tú llegues a un negocio y te reciban y te digan, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Diana, ¿en qué te puedo ayudar? Bienvenido, ¿no? O sea, con una actitud distinta y no todo lo contrario, que en el banco pasa, por ejemplo, y yo siempre lo menciono porque dentro ya de mi experiencia, por ahí les ha contado Lucía, que tengo mucha experiencia en el tema bancario. Y pasa que a veces están los clientes y yo escuchaba a los chicos que le dicen al cliente cuando ya les toca el momento de atenderse, dígame señor, ¿qué operación va a hacer? ¿Va a ser pago? ¿Va a pagar? ¿Va a depositar? ¿Va a retirar? ¿Va a cobrar un cheque? ¿Va a desembolsar? Le dan toda una lista de opciones y no dejan que el cliente hable, ¿no? Entonces, ni siquiera le dicen buenos días, ni buenas tardes, ni el adelante, por favor, bienvenido, el cual es un protocolo que tenemos para que el cliente pueda atender. Y ahí está la parte de la supervisión para poder corregir estos errores, ¿no? Pero no es la idea. Igual a veces pasa que nos dicen como clientes, ¿no? Listo, señor, muchas gracias, que tenga un buen día. Pero con un ánimo, realmente es como que tenga un buen día yo o que te mejore el día a ti, ¿no? Porque hay que ser coherentes con lo que decimos también nosotros y con cómo lo decimos. Porque si yo le digo a un cliente eso, que tenga un buen día, señor, gracias, pero no lo acompaño de una sonrisa, no lo acompaño de una postura correcta, no lo acompaño de una actitud correcta, pues pierde coherencia, ¿no? Y así es como que el cliente va, o sea, sí, me atendieron bien, pero bueno, es lo que hay, a veces dicen los clientes, ¿no? Y no es la idea, no estamos para eso y las empresas no buscan eso, porque por algo están confiando en nuestro puesto de trabajo que es clave cuando atendemos a un cliente. Ahora, ¿por qué es importante la calidad dentro del servicio de atención al cliente? Porque aumenta la satisfacción del cliente. Realmente es muy bonito cuando un cliente se va satisfecho, cuando un cliente te agradece sinceramente el cómo lo has atendido, la paciencia que le has tenido, la asesoría que le has dado. A mí me ha pasado varias veces que yo cuando hace años, antes que tenga una jefatura, me ha pasado varias veces que los clientes iban y les decían, pase. No, 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 lo que pasa es que estoy esperando a la señorita de ahí. A veces ni mi nombre sabían que está ahí. No, porque es que ella siempre me atiende, ¿no? Entonces, no, yo la voy a esperar. Y a veces mis compañeros por ahí, adelante, por favor. No, 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 voy a esperarla. Y me esperaban a que yo me desocupe para poder atender a los clientes, porque realmente hay clientes que valoran cómo los atiendes, que ya tú también conoces cómo les gusta el cliente que lo puedas atender, la comunicación, o conoces la casuística que te pueda presentar también un cliente, ¿no? Entonces, es bonito cuando un cliente también reconoce el trato que tú le das y es recíproco también. Y lo que buscamos es eso, ¿no? Que también se pueda aumentar por ese lado, que el cliente esté satisfecho, pero que yo también me sienta realmente bien con mi trabajo. Segundo, mejora la reputación y la fidelización, que es lo que buscamos, que los clientes hablen bien de nosotros como colaboradores, como empresa, como producto, como servicio. Incrementa la recomendación, valga la redundancia, se trata de eso, que nos recomienden, que hablen bien de nosotros, ¿no? Que si alguien va y le pregunta de repente a un
a una persona, oye, ¿dónde compraste tal cosa? Mira, lo compré en tal empresa, te la súper recomiendo porque la atención es muy buena, me atendió una señorita que fue muy amable, le pregunté un montón de cosas y la verdad es que me las respondió todas, entonces recomendaba al 100%, ¿no? O sea, que esa recomendación venga por ese lado y no por el otro lado de, ah, sí, lo compré en tal empresa, sí, o sea, bien, funciona, bien, la atención, sí, también. No es la idea, sino todo lo contrario. A ver, por aquí, en mi atención los guardias tienen más información y brindan una excelente atención y los cajeros, pues, sí, pasa, Ashley. Pasa. Definitivamente yo también muchas veces he hecho esa comparación con los chicos, ¿no? Cuando nos hemos reunido y he dicho, el personal de seguridad que recibe a los clientes en puerta es mucho más amable y es mucho más empático que ustedes, que están sentados en ventanilla o en plataforma atendiendo a muchos clientes. Entonces, cuando debería ser un poquito al revés, ¿no? Porque ambos deberían ser empáticos, pero la función principal son de los que están sentaditos en ventanilla, en plataforma, atendiendo al cliente, los cuales sí deberían esperarlo con una buena sonrisa, con una atención o con un rostro amigable, empático con el cliente, ¿no? Entonces, por ahí hay que tenerlo muy presente y cuando yo he hecho mis reuniones, tanto con mis chicos de atención al cliente, siempre he resaltado el tema de la importancia del personal de seguridad, porque es el primer punto de contacto que tiene el cliente cuando ingresa a la empresa, porque no porque sea un personal de seguridad, chicos, quiere decir que no va a impactar en la experiencia del cliente. Impacta, definitivamente. Que un seguridad te diga buenos días, adelante, bienvenido, pase, ¿no? Que esté atento, que sea amable, importa muchísimo, pero también importa mucho más cómo el cliente es recibido ya adentro, con la atención que recibe por los representantes de la empresa. Entonces, todo importa en cuanto a la atención al cliente, tanto el de seguridad como por cada una de las personas con las que interactuamos los clientes. Y es importantísimo porque en base a eso se mide la experiencia que el cliente va a tener como tal. ¿Qué más tenemos? Reduce las quejas y costos por mala atención, ¿no? Que estemos, pues, a lo mejor recibiendo algún tipo de reclamo por una mala atención, porque el cliente, ya les adelanto lo que veremos más adelante, pero vamos a llegar a una clase en la que vamos a ver reclamos o vamos a llegar a ver atención de clientes difíciles. Y a veces pasa, chicos, que los clientes pueden llegar, o sea, con una muy buena onda, pero pueden llegar también clientes, que son complicadísimos. Hay clientes que te pueden decir hasta de lo que te vas a morir, pero nosotros no tenemos por qué responderles de la misma manera. Yo he escuchado a veces en clases que los chicos me dicen, no, si a mí un cliente me trata mal, yo no me voy a dejar. Y no es la respuesta que yo espero, sino todo lo contrario, ¿no? Porque no tenemos por qué responderle a un cliente mal. El cliente nos puede decir lo que quiera, pero nosotros siempre profesionales, porque los profesionales y los que representamos a la marca y al negocio somos nosotros. Entonces no tenemos por qué responderle de tú a tú al cliente, porque nuestra principal función es desescalar esa situación para que no llegue a mayores, para que el cliente, si llegó muy fastidiado, muy molesto, pues no se vaya como entró, sino todo lo contrario. Y es nuestra principal función. Ahora, no tenemos por qué tomar nada personal en cuanto a quejas, en cuanto a reclamos con los clientes, porque el problema no somos nosotros. El problema muchas veces es la situación por la que pasa el cliente o porque viene cargado de afuera y se desquita con el primero que se encuentra y pues a veces somos nosotros. A mí me ha pasado N veces, o sea, un montón. Y siempre pensemos en esto, ¿no? Ok, el cliente viene, me grita, me dice esto, me dice lo otro. ¿Realmente lo voy a personalizar? O sea, ¿lo voy a interiorizar? ¿Me va a seguir importando esto a mí mañana, más tarde, pasado mañana, la siguiente semana? ¿Me voy a quedar con eso? O una vez que el cliente se fue, listo, lo solté, se acabó y ya está, ¿no? Y atender muy bien al siguiente cliente. ¿Por qué? Porque si nosotros nos quedamos con esa mala sensación que nos dejó un cliente por una queja o por un reclamo, por una incomodidad que el cliente presentó, yo no lo voy a saber soltar, no lo voy a saber dejar en ese momento, va a impactar en mi siguiente cliente. Ya no lo voy a atender bien. Mi cliente que viene de repente con una muy buena onda, me va a encontrar a mí con una cara molesta, con una cara seria, con un tono de voz que no es el más amistoso. Entonces, mi cliente o los demás clientes no tienen por qué recibir un trato así. Entonces, la idea es que
A mí me puede decir el cliente lo que quiera, ya les contaré luego experiencias, pero en ese momento lo soltamos y lo liberamos y se acabó el cliente, se fue el cliente y con él se fue el problema y ya está, ¿no? Pero hay que gestionarlo bien, no personalizarlo, no interiorizarlo, no personalizar, como les digo, o sea, hacer que el problema es conmigo, que a mí el cliente se la agarró conmigo y el problema para él soy yo, porque a veces el cliente no entiende muchos de los procedimientos o muchos de los protocolos y está bien, el cliente no tiene por qué conocerlo, por qué saberlo, porque nuestra función es explicárselo, ¿no? Pero a lo que voy con esto es que vamos a encontrarnos con todo tipo de clientes y hay que saber gestionarlo, tener en cuenta y muy marcada en nuestra mente que los profesionales somos nosotros, que los que debemos dominar en todo momento la situación somos nosotros y soltar cualquier inconveniente que podamos tener con un cliente. No es fácil, pero uno con la experiencia pues lo va aprendiendo. Ahora, veamos las características claves de la calidad en el servicio. Rapidez y eficiencia. ¿Qué es lo que más valora un cliente? ¿Qué es lo que más valoran los que estamos acá conectados? Estamos conectados 79. Lo que todos valoramos, independientemente de nosotros, es nuestro tiempo, ¿no? Porque obviamente nuestro tiempo tiene un valor y es importante para cada uno de nosotros. Y un cliente quiere una atención rápida, una atención en la cual haya los menores errores posibles, ¿no? En que realmente mi necesidad pueda ser atendida de la mejor forma, sin alguna equivocación de por medio. Porque si no, ya vienen los reclamos, vienen los fastidios con el cliente, entonces no es la idea. La empatía y la personalización, tratar a cada cliente de una manera única, de una manera especial, a un cliente, sea hombre o sea mujer, siempre los clientes hay que tratarlos muy bien y no prejuzgarlos, ¿ah? Porque a veces me ha pasado que, y a mí me ha pasado como Diana hace años, pero ya uno aprende con el tiempo, ¿no? Que cuando trabajaba en atención al cliente, directamente. Me pasaba que a veces yo estaba sentadita en mi módulo, en mi escritorio, y veía un cliente y yo decía, uy, no, ese cliente tiene una cara de malo, tiene una cara de renegón o de uy, no, ese cliente, ya bueno, ni modo, ¿con qué me iba a encontrar? Y cuando ya interactúas con el cliente, es todo lo contrario, ¿no? No es lo que te imaginabas. Y cosa que a mí me pasa a veces, porque de mí a veces me dicen, uy, pero se te veía súper seria, se te veía como que difícil de, por ahí de, no sé, de entrar a comunicarse contigo. Y ya cuando me tratan, ya es como que, ah, mira, es totalmente distinto, ¿no? O sea, y me pasa a mí como Diana, y me ha pasado a mí como Diana cuando también he tenido trato directo con los clientes, que a veces yo decía esto, ¿no? Uy, no, ese cliente tiene, uy, no, una cara, una facción que va a venir fastidiado, ¿qué me irá a decir? No prejuzguemos a los clientes, ¿no? Hay que ser empáticos, hay que personalizar a cada cliente, hay que tratarlo de manera única y no juzgar de repente al cliente por una facción de que puede ser muy serio, porque cuando nos van a atender o vamos a ser atendidos por los clientes, pues vamos a darnos cuenta que a lo mejor no era lo que estábamos imaginándonos. Y está mal, porque a veces ya nos creamos ahí como que una coraza ante el cliente y no permitimos realmente poder brindarle una buena atención. Tercero, resolución de problemas. Solucionar cualquier inconveniente de manera rápida y eficaz, ¿no? Siempre la rapidez de por medio. La capacidad de respuesta, chicos, es importantísima. A veces pasa que un cliente viene, te pone o te cuenta su problema o te cuenta el inconveniente que tuvo con un servicio o un producto y no sabes qué hacer. Y te quedas pensando y es como que, ya, déjame ver qué puedo hacer por usted. Y te vas y preguntas de uno en uno cómo hacer, cómo resolverlo, y no debería ser la forma, ¿no? Ya deberíamos conocer nosotros las diferentes situaciones o los diferentes tipos de reclamos más comunes que los clientes pueden poner para saber cómo enfrentarlos. Y cuando uno entra a un trabajo y es la primera vez en una empresa, siempre preguntemos, cuando estamos en atención al cliente, oye, mira, no sé, cuáles son los reclamos más comunes que los clientes suelen poner o de qué es lo que más se quejan los clientes para yo saber cómo poder gestionarlos, cómo atenderlos, qué medidas poder tomar, qué conocimiento debo tener yo referente a cómo se soluciona un inconveniente con un cliente por algún tipo de reclamo en específico.
¿no? Y no estar de repente a última hora improvisando, porque lo que demostramos es inseguridad y desconocimiento. Y no es la idea, sino que en todo momento hay que demostrar seguridad, porque si dudamos un poquito, puede que el cliente te diga, uy, no, si no sabes cómo resolver esto, mejor que venga otra persona, ¿no? O ¿por qué no me atiende alguien que sí sepa? Entonces, no es la idea. Ni tampoco decirle a un cliente, me espera un ratito, voy a preguntar, lo que pasa es que soy nuevo o soy nueva, entonces voy a consultar. Si le decimos eso a un cliente, pues puede pasar de dos. De repente que el cliente empatice contigo y te diga, ah, ya, mira, pues ve y consulta, ¿no? Tal vez yo también fui nueva en algún momento, entonces pues ve y consulta, te entiendo. Pero te puede tocar el otro lado, que es el lado más común, que te pueda decirle el cliente, ah, pero si eres nueva, entonces ¿qué haces acá? Si no sabes atender, uy, y el cliente le das toda la potestad de que no te trate bien. Entonces, la idea es que nosotros siempre dominemos las situaciones. Entonces, mi consejo es siempre ese, nunca le digamos a un cliente que somos nuevos, porque te puede tocar o el lado A, que empatizan, que son muy pocos, o el lado B, que el cliente pues te come con todo y zapatos. Entonces, hay que tener ahí mucha precaución. Cuarto, disponibilidad y accesibilidad. Brindar múltiples canales de atención al cliente, ¿no? Siempre indicarle al cliente cuáles son los medios por los cuales se puede comunicar ante algún inconveniente, ya sea de repente por redes sociales, algún número de teléfono de repente al cliente, aparte del medio presencial, ¿no? Para que también pueda tener una asesoría o alguna consulta de repente que quiera resolver. Pero si hay más medios disponibles, pues también ofrecerle al cliente para que pueda comunicarse con ellos y tal vez su inconveniente sea resuelto de una manera mucho más inmediata, sin esperar a que tenga que trasladarse físicamente hasta el negocio y poder ser atendido por alguien físico, ¿no? Sino también por teléfono, de repente por una red social, de repente por un teléfono de WhatsApp, algún asesor virtual, tal vez lo puede ayudar, puede gestionar tal vez también su problemática por ahí, entonces también brindemos al cliente los diferentes canales. Ahora veamos expectativas del cliente y percepción del servicio. A ver, un cliente, ¿qué cosa tiene como expectativa, como percepción? Pues, ¿qué quiere? Quiere rapidez, quiere respuestas y soluciones inmediatas. Quiere eficiencia, espera que el producto o servicio funcione correctamente. Que si yo voy a que me expliquen algo o voy a comprar un producto, que la explicación sea clara. Que si me voy con consultas o con dudas, que me las resuelvan y no que salga más confundida de lo que ya ingresé. Tercero, la empatía. Desean sentirse valorados y comprendidos, ¿no? No porque un cliente no sepa de algo, no tenemos por qué a lo mejor demostrarle algún aire de superioridad, y esto me lo comentaron en una clase aquí en ITEC una de las chicas, y me dijo, Miss, a veces pasa que los trabajadores en atención al cliente como que menosprecian a aquel cliente que no sabe nada de un producto y lo tratan medio mal o tienen aires de superioridad, ¿no? Entonces como que en lugar de culturizar al cliente o en lugar de promover su conocimiento para convencerlo y que te compre ese producto, es como que lo único que quieren es hacerlo sentir mal para que se vaya a otro lado, porque creen que no pueden comprarle su producto o su servicio, y no es la idea, ¿no? Entonces, a todos tenemos que tratarlos por igual, siempre hay que ser empáticos y comprender también a nuestros clientes, en todo momento, independientemente de que sepa mucho o no sepa nada de lo que está queriendo comprar o tener un cliente. Cuarto, la consistencia. Un cliente quiere la calidad quiere que la calidad sea la misma en cada interacción. Que si fui a comprar a un negocio la primera vez y me trataron súper bien, y ya yo me voy con esa misma expectativa en una segunda oportunidad, de repente a comprar otra cosa, pues que nuevamente la atención sea súper buena. Que si de repente no me atiende la misma persona y me atiende otra, pues que yo no note la diferencia, ¿no? O que si la noto, pues que sea para mejor, no para decir, uy, la verdad es que la primera vez que fui me atendieron muy bien y en esta segunda oportunidad, uy, me tocó una señorita o me tocó un jovencito que me atendió pésimo. Entonces, no es la idea. Y a veces pasa, por ejemplo, les cuento algo con mi mamá. Mi mamá a veces va al banco y siempre le pregunto, ¿no? Mamá, ¿y qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Te atendieron bien? O sea, ¿pudiste hacer
tus trámites? Sí, hijita, todo bien. Me atendió una señorita súper amable, muy atenta, me anotó todo lo que yo quería consultar y por ahí me quedaba media duda, entonces me lo anotó en un papelito para estar más clara. Y en otras oportunidades que le he preguntado, porque mi mamá es una persona ya mayor, le digo, ¿y mamá, cómo te fue? Uy, no, mal, mal, la verdad es que no la pude esperar a la señorita que siempre me atiende porque estaba full clientes. Pero me atendió un jovencito o me atendió otra señorita, uy, que no me supo explicar, que no me quiso anotar por ahí cierta información en un papel, entonces, más o menos, no me fue tan bien. Entonces, no debería pasar esto, sino que en todas las interacciones, independientemente del personal que te pueda atender, siempre debe ser homogénea, ¿no? Siempre debe ser estandarizado y no sentir esa diferencia. Y si es que la sentimos, pues que sea para mejor, no para todo lo contrario. Hasta ahí, ¿cómo vamos, chicos? ¿Estamos claros? ¿Tienen alguna pregunta antes de poder continuar? ¿Me comentan, por favor? Todo claro, Ok, señorita. gracias. Bien, vamos a continuar entonces. Vamos con expectativa versus realidad. A ver, si la experiencia supera las expectativas, tengo un cliente satisfecho. Si la experiencia es igual a las expectativas, tengo un cliente neutro. Un cliente neutro o un cliente pasivo es al cual cliente al que de repente está muy apurado, al que de repente es muy exigente, y si le preguntas o le vas a hacer una encuesta para que te pueda calificar cómo fue su experiencia, te puede calificar de repente con un 3, con un 4, pero no llega a un 5 de repente, o entre un 0 y un 10 te califico con un 7, pero no llega a un 9 o no llega a un 10, porque la experiencia fue buena, pero no fue wow, no lo sorprendió, entonces es un cliente neutro. Y tercero, si la experiencia es inferior a las expectativas, a lo que yo me imagino de cómo me iban a tratar en esa empresa, pues tengo un cliente insatisfecho. Y esos son los tres tipos de clientes que normalmente tenemos en un negocio: satisfecho, neutro y un cliente insatisfecho, que lo que buscamos y apuntamos siempre es que sea un cliente satisfecho. Ahora, ¿cómo ha evolucionado la atención al cliente a lo largo del tiempo? Ya les contaba y les decía que al inicio, pues no, si nos comparamos de repente con nuestros papás, nosotros somos más exigentes, con nuestros abuelitos de repente tal vez, ¿no? Porque a lo largo del tiempo todo va cambiando. Y también estamos con un tema generacional muy presente. Entonces, el servicio al cliente ha cambiado significativamente en las últimas décadas. A medida que los consumidores se vuelven más exigentes, las empresas han debido y han decidido también adoptar nuevas estrategias. Ahora, ¿cómo ha ido esto cambiando? Estábamos en la era del siglo XIX, en la era de la producción, principios del siglo XX, en donde las empresas se enfocaban netamente en fabricar sus productos en masa, ¿no? No se preocupaban mucho por la necesidad en específico de cada cliente, sino en satisfacer una necesidad genérica, por así decirlo, ¿no? No nos preocupábamos mucho por la experiencia del cliente, sino solamente en tratar de colocar mi producto. Luego entramos a la era de la venta, años 30, años 50, donde empezaba el auge de la publicidad, donde la persuasión tenía mucho que ver con la manipulación también, y no es lo que debería pasar, ¿no? Para poder aumentar las ventas, en las cuales se promovía mucho los productos, sin centrarnos en la experiencia del cliente. Y luego está la era del marketing, años 60, años 80. Actualmente ya no hablamos solamente de la era del marketing, ahora hablamos del marketing y experiencia al cliente, o el término que se le conoce en inglés como el customer experience, que es lo que ahora se dice mucho, que es lo que está presente y que no es una moda, sino que es una tendencia como tal. Entonces, se comienza a estudiar el comportamiento del consumidor. ¿Qué quiere mi cliente? ¿Qué le gusta a mi cliente? ¿Qué funcionalidad le da a mi producto, a mi servicio? Aparecen las primeras estrategias para segmentar a clientes y personalizar las ofertas según los gustos, según las edades, según el sexo del cliente, según las preferencias del cliente. Y el cliente empieza ya a tomar mayor poder de decisión. Luego está la era de la calidad total, en la cual ya nos enfocábamos no solamente en vender, no solamente en la necesidad del cliente, no solamente en segmentar, en personalizar, sino también en ofrecerle al cliente algo que
realmente le pueda asegurar la calidad de lo que mi cliente está comprando. En los 90, en los 2000 empezaron a surgir las ISOs. Alguno de ustedes de repente por ahí conoce las ISO, pero las ISO son certificaciones que las empresas tienen o que postulan y pasan diferentes procesos como auditorías para poder certificarse y darle la garantía al cliente de que su producto es un producto A1, que es un producto de calidad, que es un producto de calidad también que se puede exportar, ¿no? Entonces ya empieza por ahí un poquito a aumentar la competitividad de las empresas. Y lo que les decía, que estamos en la era de la experiencia del cliente, en los 2000 hasta la actualidad, donde ya hay una personalización, en donde no solamente está la atención física, en donde un cliente se puede atender por teléfono, se puede atender por WhatsApp, se puede atender por algún tipo de red social y también de manera presencial, en donde ya empieza la omnicanalidad, o sea, es estar presentes en todos los medios posibles para que mi cliente pueda contactarse conmigo. Y ahora también que usamos la inteligencia artificial, ¿no? Ahora ponemos en práctica el uso de asesores virtuales o chatbots para que los clientes también puedan comunicarse con las marcas. Y las empresas buscan conectar ahora emocionalmente con los clientes. ¿Y de quién es la principal función? Del personal de atención al cliente, o sea, de nosotros. A ver, por aquí tengo un mensajito. Me ha tocado que a veces voy a comprar, a veces la persona que atiende tiene una contestación y un trato muy enojona, uno como cliente, ¿qué puede hacer? Ser amables, ¿no? No podemos responderle igual, sino todo lo contrario. De hecho, a veces me dicen, así como hay cursos para atender bien al cliente, también deberían haber cursos para ser buenos clientes, a veces me dicen, ¿no? Pero, nada, ¿qué podemos hacer? Simplemente ir con la mejor onda, con la mejor actitud, no dejarnos contagiar por eso, ¿no? Y lastimosamente, lo que toca hacer en estos casos sí es manifestarlo, ¿no? Sí es de repente poner una queja, un reclamo, hablar con un supervisor, con un encargado del negocio. Porque, ¿qué pasa, chicos? Si hago ahí un corte, que a veces los clientes, y me incluyo, estamos acostumbrados o mal acostumbrados a no recibir la atención que merecemos y a no hacer nada por eso. Entonces, si no nos quejamos, no manifestamos nuestra incomodidad o el mal servicio y la mala atención que nos está brindando un colaborador, ¿cómo la empresa se entera? ¿Cómo la empresa va a poder mejorar en base a lo que el cliente le dice si no lo manifiesta? Entonces, esto realmente sí nos ayuda, ¿no? A que si un cliente se manifiesta, comenta qué no le gusta, cómo fue recibido, la atención que tuvo, pues en este caso nos ayuda, como les digo, a tomar medidas, a poder conversar de repente con el personal, ver qué está pasando, ver cómo se le puede ayudar, darle de repente una pequeña capacitación o una mejora para que sus actitudes puedan cambiar un poquito, bueno, puedan mejorar, ¿no? Un poquito más referente a la atención al cliente. Pero a veces nosotros mismos somos los que permitimos eso y como les digo, me incluyo, porque a veces me ha pasado que yo voy a un negocio y no me tratan bien y no digo nada, simplemente me voy o simplemente o termino comprando ya pues porque ya me cansé de buscar, de repente ya llegué al último negocio en el que busqué, coticé y ya me quedo con ellos, ya les compro. Pero la atención no fue buena, me tenían sin ganas, es como que ya que se vaya, ¿no? Entonces, pero si no lo manifestamos, ¿cómo la empresa mejora? Y yo siempre le digo a los chicos, siempre que un cliente se queje o quiera poner un reclamo o les diga que su actitud no es la mejor, escuchémoslo con la mejor onda posible, escuchémoslo con la mentalidad más abierta posible, porque nos está dando un feedback valioso el cliente, nos está diciendo qué no le gusta para mejorar. No lo tomemos como una crítica destructiva, sino constructiva, porque el cliente quiere ser atendido. Nosotros no le estamos haciendo un favor al cliente, sino todo lo contrario. Entonces el cliente merece ser tratado como lo que es, un cliente. Somos personas atendiendo personas. No somos personas, como les digo, que pasa en el banco, somos un colaborador que atiende un depósito, un retiro, una transferencia, un cheque. No, somos personas atendiendo personas que necesitan ser bien atendidos. Así como nosotros queremos que un cliente nos trate bien, que sea amable,
pues también el cliente necesita eso. Entonces hay que tenerlo muy, muy presente y manifestémoslo, ¿no? De repente, de una manera muy educada, muy sutil también y muy empática, comunicarle al colaborador de repente que por ahí sería bonito, ¿no? Que su atención sea un poquito más amistosa o sea más amigable de repente, ¿no? Porque si no lo manifestamos, pues no vamos a encontrar ninguna mejora. Y no solamente con nosotros, sino que también probablemente esto se replique con los demás clientes que ellos atienden. Entonces, el fastidio no solamente a veces es con uno, es con varios clientes. Y la idea es que lo manifestemos, que nos quejemos, porque si no, pues a veces las cosas no cambian. Vamos a ver el impacto del servicio al cliente en las empresas. Primero, diferenciarnos en mercados competitivos. Lo que les dije hace un ratito, ahora diferenciarnos por producto es muy difícil. Ahora lo que buscamos es diferenciarnos por la calidad en el servicio y atención al cliente. Porque lo que te vende una marca, te venden 20 marcas más. Entonces, el precio puede ser el mismo, puede ser un poquito más, un poquito menos, pero lo que varía en cada una de las marcas y está muy presente es la calidad que recibe o el trato de cada asesor o de cada vendedor. Segundo, mayor lealtad y retención de clientes, es lo que buscamos, ¿no? Conectar, crear esa conexión emotiva con el cliente. Tercero, crecimiento en ingresos y reputación positiva, lo que obviamente trae el hecho de poder diferenciarnos, de tener una mayor retención, de que un cliente me pueda recomendar, en qué le beneficia a la marca, en que tenga mayores clientes, mayores ventas, mayores ingresos, mayores ganancias, mayor rentabilidad, menores costos, porque al haber más ventas hay menos costos, entonces esto también le genera un impacto positivo al negocio. Y para eso estamos, ¿no? A todos los que trabajamos en una empresa nos miden por resultados. Entonces, aportemos en este caso para que el resultado pues sea positivo. Y que también el resultado nos pueda avalar, ¿no? También, si queremos de repente, no sé, postular algún puesto distinto, queremos a lo mejor crecer dentro de la empresa, siempre nuestros resultados deben avalarnos. Mayor confianza en la marca también es uno de los impactos. Disposición a pagar más por un buen servicio, ¿no? Ahora el cliente valora muchísimo el servicio, independientemente del precio. Pero también depende del segmento al que vayamos, ¿no? El tipo de cliente. Influencia en la decisión de compra. Es más fácil que un cliente decida comprar en una marca en donde cuesta un poquito más, pero la atención fue muy amable, fueron muy empáticos, lo asesoraron muy bien al cliente, a que se vaya a una marca donde cueste un poquito menos, pero la atención sea pésima y no lo ayuden y no lo saluden, encuentre una cara de repente un poquito pues fastidiada, seria, ¿no? No queremos, yo al menos no me iría a un negocio así, a donde estén con una cara seria o no me ayuden o no me proporcionen algún tipo de interés de por medio como cliente que merezco. Bien, vamos a ver ahora un caso de éxito de una empresa que se llama The Ritz-Carlton. Y es un caso acerca de una familia que se va de vacaciones a este hotel, que es el Hotel Amelia Island Hotel, que queda en Florida, en Estados Unidos. Es un resort. A ver, vamos a ver. Todo lo que les voy a contar es real, ¿ah? Ustedes lo pueden buscar después, si quieren en redes sociales, lo pueden buscar en TikTok, lo pueden buscar en Google, es real. Así que si por ahí alguien de repente por ahí dice, uy, pero ¿será real esto? Vuelvo y les repito, es real. Esto se viralizó hace mucho tiempo en una plataforma llamada LinkedIn, tal vez alguno de ustedes la conocen, es una plataforma o una red social en la cual se exponen casuísticas de empresas o sirve para poder gestionar nuestra marca personal también. Entonces, vamos con la historia. A ver, se llama El Hotel del Ritz-Carlton, Amelia Island y la jirafa Yoshi. Una familia en verano del 2012 decidió pasar sus vacaciones en este hotel, ¿ok? En Florida. Como el padre no pudo viajar por trabajo, la madre y sus dos hijos disfrutaron de unos días increíbles, con excelente atención, buena comida y un ambiente perfecto. Todo iba genial, pero al volver a casa se dieron cuenta de que habían olvidado algo muy importante: el juguete favorito de uno de los niños, una jirafa de peluche llamada Yoshi.
Para calmar al pequeño, los padres le dijeron a Yoshi que había decidido quedarse un poco más en el hotel de vacaciones. Esa misma noche, el hotel llamó para informar que habían encontrado el peluche. Cuando los padres le contaron la historia que habían inventado, el personal del hotel no solo se ofreció a devolver a Yoshi, que es lo que normalmente harían, sino que aceptó con gusto tomar algunas fotos del peluche disfrutando de las vacaciones. Y acá podemos ver a Yoshi disfrutando en una hamaca, o también acá en Perú le llamamos perezosas, ¿no? Tomando sol con sus lentes. Acá también está Yoshi en el centro de control o en el cuarto de cámaras, ¿no? Por ahí viendo todo lo que está pasando en el hotel. Y aquí es donde la magia ocurre, porque como les comentaba, tal vez nosotros, como colaboradores de una empresa, si nos hubieran dicho algún huésped, oye, mira, me olvidé un peluche, es el peluche de mi hijito, entonces le dijimos que se quedó a pasar unos días más en el hotel para que no se quede triste. Tal vez nuestra respuesta hubiera sido, sí, no se preocupe, denos su dirección y se lo mandamos, ¿no? Y usted paga el envío de repente, y ya una vez que le llega a casa, se acabó la historia. Pero este hotel no hizo esto. El personal se comprometió con algo más. Entonces, el hotel no solo envió a Yoshi de vuelta, sino que le acompañaron fotos de la jirafa relajándose en la hamaca con gafas de sol, como hemos visto en la foto anterior, recibiendo un masaje en el spa con pepinillos en los ojos y hasta siendo amigos con otros peluches olvidados. Además, le enviaron una tarjeta VIP personalizada para Yoshi. Y acá podemos ver a Yoshi en el spa con pepinillos en los ojos, recibiendo un masaje. Entonces, realmente el personal se prestó para esta acción tan bonita que es obviamente generarle y no romperle toda la magia a un niño, ¿no? No somos quien para hacerlo. Entonces, pues el hotel felizmente se prestó para crear toda esta historia que sea mucho más real. La familia quedó asombrada y feliz con esta increíble sorpresa, y lo mejor de todo es que su hijo estaba encantado de ver a Yoshi, pues en este caso había disfrutado de unas vacaciones y que no estaba solo, sino que había conseguido otros amigos, ¿no? Que eran los peluches que se habían olvidado otros familiares, otras personas, otros huéspedes como tal. Entonces ahí tenemos fotos reales, como les contaba, porque es un caso real que pasó en este hotel sobre la historia de Yoshi. Entonces, gracias a este gesto tan especial, los padres no dejaron de contarle a todo el mundo sobre la fantástica historia o la experiencia que vivieron en este hotel del Ritz-Carlton Hotel Amelia Island. Y por eso es que se hizo tan viral, porque la familia lo contó en todas las redes habidas y por haber de ese entonces. Que en ese entonces estaba Hi-Fi, estaba MySpace, ya existía LinkedIn, ya estábamos empezando con Facebook, ¿no? Entonces se hizo tan viral en ese momento que hasta ahora se cuenta la historia porque realmente es algo que resalta, ¿no? Que no es algo habitual en el cual un colaborador dice, oye, ya mira, no, si lo encontramos te lo mandamos, ¿no? Y hasta ahí, si no, pues de repente ya ni siquiera te vamos a devolver la llamada. Tal vez algunos de ustedes harían esto, algunos de repente por ahí me dirían, no, yo sí me comprometería, yo sí apoyaría la causa de la mamá, del niño, ¿no? Para crearle toda esta historia sobre Yoshi, sobre su jirafa, y poder aún así sumar pues a esta magia, ¿no? Que se le creó al niñito. Y algunos pues tal vez dirán, no, pues cumplo mi función y ya está, ¿no? Como muchos de repente lo harían, pero no es la idea realmente, sino que pues esto pueda trascender como experiencia para la familia. ¿Qué trajo consigo esto para el negocio? Que obviamente al haber contado toda esta experiencia y toda esta historia, pues mucha gente más se interese por conocer este hotel, porque si se prestaron para hacer todo esto para el niño, pues obviamente que la experiencia que se vive internamente en el hotel también ha de ser fantástica, no ha de ser muy buena, porque obviamente tiene que tener mucha relación. Gente que en su vida escuchó sobre este hotel, pues también ganó reconocimiento, ¿no? Porque el nombre del hotel se viralizó tanto en ese entonces que mucha gente que no conocía esta marca, pues ahora
ya la conoce. Y acá faltan algunas fotos, porque me faltan fotos, por ejemplo, de Yoshi en se me fue el nombre, está con unos animalitos, Yoshi, que es como si tuviesen tipo un parque de animales, está con unos loritos, con una tortuga, también está Yoshi, entonces también está disfrutando, no solamente de un masaje, no solamente de tomar sol con unos lentes, ¿no? O con sus amigos, sino que también pues se fue a pasear por los diferentes ambientes que el hotel le facilitó a la mamá para poder crear toda esta historia. Entonces, veamos, ¿qué lecciones nos brinda esto que ha pasado en este hotel sobre calidad de atención y servicio al cliente? Primero, es que hay que escuchar al cliente y comprender su necesidad. Como les contaba, lo mínimo y básico que hubiéramos hecho es devolver el peluche y ya está, ¿no? O alguien de repente hubiera dicho, ay, pero es un peluche, ya si lo encontramos bien y si no también. Pero no, ellos no hicieron eso, ellos realmente comprendieron la necesidad de la mamá, del niño, porque los niños suelen ser pues muy pegados a sus cosas, ¿no? Entonces, pues se creó toda una historia para él que realmente resultó ser muy bonita. Segundo, ir más allá de lo esperado. La mamá tal vez esperaba que le digan, ah, ok, sí, se lo mandamos, pero no se esperaba todo lo que vino después. Por eso es que se replicó tanto esta historia en redes sociales. Tercero, personalizar y humanizar el servicio. ¿Qué tan importante es que realmente comprendamos lo que les dije al inicio de la clase? Somos personas atendiendo personas con necesidades, ¿no? Entonces, pues entender algo tan sencillo, pero que llevarlo a la práctica no lo es tanto. Entonces, desde ahí hay que generar ese parteagua, ¿no? Humanizar como tal nuestra atención al cliente. Y cuarto, el empoderamiento de los empleados, porque para que todo esto se pueda crear, definitivamente los colaboradores tienen las herramientas necesarias y el empoderamiento para poder tomar las decisiones de decir, ok, listo, vamos a mandar las fotos, vamos a hacer todo esto, sin necesidad de tener que ir a decirle de repente a un supervisor o un encargado y decirle, mire, me llamaron por teléfono por un peluche, pero la mamá le comentó esto al niño, entonces, ¿qué hacemos? ¿Se lo mandamos simplemente o hacemos algo más? Sino que el personal tuvo toda la autonomía para poder decidir sobre las acciones que iban a emprender con esta historia que la mamá les había contado. Entonces también es importante que el personal, que los trabajadores que estamos en atención al cliente, tengamos esa autonomía, ese poder también de decisión o ese empoderamiento para poder pues aplicar como tal estrategias que puedan trabajar en pro de satisfacer la necesidad de nuestros clientes. Y listo, chicos. Esta es la clase que tengo preparada para el día de hoy. No sé si tenemos alguna pregunta, tenemos alguna consulta de repente, algo quieran a lo mejor que les aclare o que les explique para poder hacerlo. A ver, me comentan cómo estamos, por favor. Antes de darle el pase a nuestra coordinadora, no se vayan a desconectar, por favor. Ella les va a dar una indicación importante. No sé si estamos bien, estamos claros. A ver, por ahí, con alguna reacción o por el chat, por favor, para poder estar tranquila de que todo está bien, de que no hay ninguna consulta, de que estamos bien con la clase. Ok, Mari por ahí me dice todo bien, Liciel, Adriana, ok, perfecto. Entonces, estamos bien con la clase. Bien, chicos, entonces esta es la sesión que tenemos o que teníamos, como les contaba, preparada para el día de hoy. La siguiente sesión veremos habilidades claves y herramientas digitales para un servicio excepcional, que también es importantísimo poder conocerlo, sobre todo en un mundo exigente, en un mundo tan digitalizado como en el que nos encontramos hoy en día. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces los dejo con Lucía. Les mando un fuerte abrazo y ya los veo el día miércoles para la siguiente sesión. Un abrazo, cuídense mucho. Nos vemos. Chao, chao.